Mi suegra me acusó de robar sus diamantes porque no puede confiar en mí luego de 3 años, pero la policía los encontró con mi cuñada y ahora estoy demandando a mi suegra. Recientemente, mi esposo y yo planeamos lo que pensábamos que sería unas vacaciones soñadas para nuestras familias. Invitamos a mis padres, sus padres, su hermana y los hijos de ella a acompañarnos. Mi esposo y yo decidimos cubrir todos los gastos, vuelos, hoteles, comida, actividades, todo corría por nuestra cuenta. Queríamos que todos tuvieran una experiencia inolvidable sin preocuparse por el costo. La razón por la que pudimos permitirnos este viaje fue porque el año pasado ganamos la lotería. Fue un momento que cambió nuestra vida. La cantidad que ganamos fue suficiente como para quitar muchas de nuestras preocupaciones financieras. Lo primero que hicimos fue pagar la hipoteca de nuestra casa, lo que te quita esos enormes pagos mensuales. Luego compramos un auto nuevo para nosotros. También invertimos una parte del dinero. Y después de manejar todo eso, nos quedó algo de dinero. No es que nos hiciéramos millonarios con ese dinero, pero es suficiente para simplificarnos la vida. El caso es que nuestras familias ya nos habían insinuado que les gustaría que los agasajáramos con unas vacaciones, cuando les consultamos que les gustaría, ya que ahora teníamos los medios para hacerlo. Por eso, reservamos estas vacaciones. Pero en lugar de ser una escapada, se ha transformado en una pesadilla. Y la razón de eso fue mi suegra. Desde el momento en que aterrizamos en el aeropuerto, mi suegra comenzó a quejarse sin parar de la humedad de la ciudad. Ahora, entiendo que el calor y la humedad pueden ser incómodos, pero estábamos en unas vacaciones tropicales, aguántatelas. Por supuesto, iba a estar cálido, por supuesto iba a haber humedad. Ella sabía exactamente a dónde íbamos y qué tipo de clima esperar, no es como si le hubiéramos vendado los ojos desde su casa y todo fuera una sorpresa. Seguía comentando lo pegajosa e incómoda que se sentía, lo espeso que estaba el aire, y cómo apenas podía respirar. No importaba que los demás estuviéramos emocionados y tratando de disfrutar de la experiencia. Desde esperar el equipaje hasta pasar por aduanas, hasta el traslado al resort, sus quejas seguían llegando. Cuando llegamos al resort, ya me sentía agotada de escuchar su constante queja. Pero me callé y me mantuve tranquila. Mi esposo y yo habíamos reservado para mis suegros y mis padres las mejores habitaciones frente al mar disponibles en el resort, con una vista impresionante, un diseño espacioso e incluso una piscina privada. Era el tipo de lugar en el que la mayoría de las personas sueña quedarse. Mientras mis padres estaban extremadamente felices con todo, mi suegra seguía quejándose. Lo primero de lo que se quejó fue de la luz del sol. Sí, la hermosa luz natural del sol entrando en su habitación, dándoles una vista perfecta al océano, fue un problema para ella. Se quejaba de que la habitación era demasiado brillante y que hubiera preferido una habitación en esquina. Quiero decir, ¿qué esperaba? Estábamos en un resort en la playa, no en una cueva. Había cortinas blackout si quería bloquear el sol, pero en lugar de cerrarlas, mi suegra seguía quejándose de lo molesto que era toda esa luz. Luego vino su problema con la piscina privada, una característica que la mayoría de las personas estaría encantada de tener. Una lujosa y relajante piscina adjunta a su habitación se convirtió en otra fuente de frustración para ella. Seguía insistiendo en que no quería que el agua entrara en la habitación y que hubiera preferido una habitación sin piscina al lado. Mi suegro, por otro lado, trató de calmarla lo mejor que pudo. Le aseguró que se aseguraría de que las cortinas de la habitación permanecieran cerradas en todo momento y que no dejaría entrar agua de la piscina en la habitación. Sin embargo, mi suegra se volvió hacia mi esposo y le gritó por no haber reservado una mejor habitación para ellos, cuando literalmente era la mejor habitación del resort. Para este momento, ya tenía dolor de cabeza por sus quejas. Así que dejé que mi esposo se encargara de ella y me fui a encontrar a mis padres. Afortunadamente, ellos no tuvieron quejas en absoluto, como mi suegra. Estaban agradecidos solo por estar allí. Mi mamá no ha tenido muchas vacaciones, así que fue tierno verla tomando selfies por todos lados, emocionada. Después del almuerzo, todos estuvimos de acuerdo en que la mejor manera de pasar la tarde era en la playa. El sol, las olas y el aire fresco del océano, era el escenario perfecto para relajarnos y divertirnos. Pero, por supuesto, mi suegra se negó rotundamente a ir con nosotros, diciendo que aún estaba demasiado soleado y que podría picarle algún mosquito. En lugar de discutir, mi esposo y yo pensábamos que esto era lo mejor que había sucedido en el día. Así que el resto de nosotros nos dirigimos a la playa, y fue absolutamente increíble. Nadamos, jugamos en la arena con los niños de mi cuñada y simplemente disfrutamos del momento. Para cuando terminamos, todos teníamos mucha hambre. En lugar de regresar directamente al resort, decidimos cenar en un buen restaurante cercano. Incluso nos aseguramos de comprar algo para llevar para mi suegra, ya que ella había decidido quedarse atrás. Pero cuando regresamos al hotel, mi suegra estaba furiosa. Estaba completamente enfadada con mi suegro y mi esposo porque no la habíamos llevado a cenar. Cabe destacar que esta era la misma mujer que había decidido quedarse atrás cuando fuimos a la playa.
Nunca mencionó que quisiera salir a cenar. Sin embargo, ahora estaba actuando como si la hubiéramos abandonado a propósito. Mi esposo, tratando de calmarla, le ofreció la comida que habíamos comprado para ella, pensando que eso suavizaría las cosas. Pero ella levantó la nariz y le respondió que ya había cenado sola en el hotel y que no quería su comida de lástima. A la mañana siguiente, teníamos un día emocionante planeado, un crucero privado, solo para nuestra familia. Era algo que había estado esperando desde el momento en que reservamos el viaje. Era lo que más esperaba en todas las vacaciones, ya que me hacía ilusión esto. Mientras nos preparábamos para salir, noté que mi suegra llevaba sus pertenencias más preciadas, unos pendientes de diamantes muy caros. No eran unos pendientes cualquiera. Eran un regalo especial de aniversario que había lucido con orgullo durante años. Le encantaba hablar de lo valiosos que eran y cuánto valor sentimental tenían. Ahora, conociendo a mi suegra y su tendencia a ser olvidadiza y descuidada con sus pertenencias, de inmediato me sentí incómoda. Íbamos a pasar todo el día en un barco en el agua. Lo último que quería era que accidentalmente perdiera uno o ambos pendientes, solo para que eso se convirtiera en otro gran problema. Así que, de la manera más educada y suave posible, le sugerí que dejara los pendientes en la caja de seguridad del hotel, o al menos, que fuera muy cuidadosa con ellos. Pero mi suegra me ignoró por completo. Puso los ojos en blanco, y con tono de molestia, me dijo que estaba sobrepensando las cosas, y que no era una niña que necesitara que le recordaran cómo cuidar sus cosas. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del crucero cuando de repente mi suegra soltó un grito fuerte. Ella estaba buscando frenéticamente en su bolso, luciendo absolutamente angustiada. Nos dijo que había perdido ambos pendientes de diamantes. Sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Tratando de calmarla, le pedimos que intentara recordar sus pasos. Nos dijo que durante el crucero, comenzó a sentirse caliente y cansada. Así que decidió quitarse los pendientes y guardarlos en su bolso. Ahora, cuando quiso ponérselos de nuevo, los pendientes ya no estaban por ninguna parte. Yo literalmente le había advertido sobre esto antes de que saliéramos. Y sin embargo, aquí estábamos, lidiando con una crisis que se podría haber evitado por completo si tan solo me hubiera escuchado. Mi esposo y yo, junto con mis padres, comenzamos a ayudarla a buscar. Revisamos su bolso, su asiento, el suelo, incluso las áreas cercanas del barco, esperando que tal vez los pendientes se hubieran caído en algún lugar visible. Pero en el fondo, tenía un mal presentimiento. Estábamos en medio del océano. Si uno o ambos pendientes se cayeron en el momento equivocado, se habrían ido para siempre. Mi suegra, sin embargo, estaba completamente fuera de control, murmurando sobre cómo esto era un desastre y cómo esos pendientes no tenían precio. Luego, en lugar de aceptar que había sido descuidada con sus pendientes, y que probablemente los había perdido ella misma, de repente cambió de enfoque y comenzó a lamentarse en voz alta de que alguien debía haberlos robado. Mi esposo se rió. Le señaló que estábamos en un crucero privado, era solo nuestra familia. Entonces, ¿quién exactamente se supone que los habría robado? Pero claro, ella ya tenía un culpable preparado. Sin dudarlo, me señaló con el dedo frente a todos y empezó a gritar que yo debía haber sido la que robó sus pendientes. ¿En serio me acababa de acusar de robo frente a mi esposo, mis padres, mi suegro y los niños? Empezó a gritar que yo había sido la única que había notado sus pendientes desde el principio y que debía haber estado vigilándolos. Afirmaba que, como yo la había advertido sobre ellos antes, eso significaba que siempre había planeado robárselos. Sostenía que debía haber visto cómo los guardó en su bolso y luego los robé. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. Ambos estábamos completamente sorprendidos y divertidos por lo ridículo que se estaba poniendo todo. Le dije, escucha, la única razón por la que mencioné tus pendientes antes fue por preocupación. Nunca robaría tus pendientes. Le pregunté, ¿qué ganaría yo con robármelos? Puedo comprar mis propias joyas si quiero. Quiero decir, en serio, mi esposo y yo acabábamos de llevar a nuestras dos familias de vacaciones de lujo todo pagado. Habíamos liquidado nuestra hipoteca, comprado un auto nuevo y teníamos mucha seguridad financiera. ¿Por qué demonios necesitaría tus pendientes usados? Claramente, necesitaba a alguien a quien culpar. Con una risita despectiva, mi suegra me miró con desprecio y soltó. Oh, hazme el favor, tú y tus patéticos padres no tienen dinero. Sí, quizás tuvieron suerte con algo de dinero de la lotería que ganaron con mi hijo, pero no olvides de dónde vienes. Mi esposo y mis hijos nunca robarían de mí, así que eso me deja a ti y a tus padres de clase baja. Y como eres la más nueva en esta familia, no confío en ti ni un poquito. No podía creer que hubiera metido a mis padres en esto. Mis padres, que nunca habían hecho nada para merecer semejante falta de respeto. Mis padres, que me criaron con trabajo duro, nunca habían pedido nada de ella ni de su familia. Hasta ese momento, estaba tratando de calmarla porque pensé que solo estaba en pánico y soltando lo primero que se le venía a la cabeza.
Pero esto era inaceptable. Mi sangre comenzó a hervir y le grité: puedes insultarme todo lo que quieras, pero no tienes derecho a meter a mis padres en esto. Mi familia no ha hecho más que tratarte con respeto, y no toleraré que hables de ellos de esa manera. Mi suegra entonces se lanzó hacia mí y agarró mi bolso sin previo aviso. De hecho, tuvo la audacia de arrebatarme el bolso y comenzar a hurgar en él como una lunática. Mi esposo perdió los estribos, le gritó que se detuviera. Pero yo coloqué una mano sobre su brazo, indicándole en silencio que se contuviera. No tenía nada que ocultar. Si ella quería humillarse frente a todos, que lo hiciera. Mi suegra destrozó mi bolso como si esperara que los diamantes salieran volando de él. Pero, por supuesto, no encontró nada. Ni rastro de sus preciosos pendientes. Con los ojos desorbitados de desesperación, se lanzó entonces al bolso de mi madre. Mi madre gritó exigiendo que mi suegra le devolviera su bolso de inmediato, ya que no tenía derecho a hurgar en nuestras pertenencias personales. Mi esposo, que ya estaba al borde de la explosión, le quitó el bolso de las manos a mi suegra y se puso entre ellas, bloqueándola físicamente. Retrocede, mamá, estás fuera de control. Los rostros de mis padres estaban rojos de vergüenza y furia. Mi suegro parecía querer desaparecer de la vergüenza. En este punto, mi suegra había perdido completamente el control. Comenzó a gritarle al capitán del crucero, exigiendo que diera la vuelta al barco de inmediato y la llevara de regreso al continente, porque quería llamar a la policía y hacer que me arrestaran a mí y a mis padres. Seguía chillando sin ninguna prueba de que fuéramos unos ladrones que habíamos conspirado para robarle los pendientes. Hablaba de cómo nos iba a castigar por atrevernos a robarle. En ese momento, juro que si no fuera ilegal, la hubiera empujado yo misma del barco. Mi suegro intentó calmarla, pero no la escuchaba. Mi esposo inmediatamente nos defendió a mis padres y a mí, afirmando rotundamente que nunca haríamos algo así. Le dijo: mamá, si realmente estás tan desesperada por un par de pendientes perdidos, te compraré unos aún mejores y más caros, solo para que dejes de molestar. Mi suegra cruzó los brazos y argumentó que sus pendientes eran regalos especiales de aniversario de mi suegro, y por lo tanto, eran irreemplazables. Dijo: no quiero unos nuevos, quiero mis pendientes de vuelta. Y como ya estaba harta de todo, le dije: pues salta al mar, perra. No fue mi mejor momento, pero hasta mi suegro se rió de ella. Más allá de una cara enojada y no hacer caso a mi sugerencia, no dijo nada. Siguió exigiendo que el capitán diera la vuelta al barco. Aunque ninguno de nosotros quería regresar, ella dijo airadamente: bueno, si realmente no robaron nada, no deberían tener problemas con que presente una denuncia policial sobre mis pendientes robados. Esta mujer no iba a ceder. Miré a mi esposo y supe que ya había tenido suficiente. Su paciencia se había agotado, y sabía que estábamos más allá del punto de razonar con mi suegra. Entonces le pedimos al capitán que regresara, y él accedió. La única persona que no había dicho nada durante todo este desastre fue mi cuñada. Estaba inusualmente callada, no apoyaba a su madre, pero tampoco dijo una palabra para defenderme. Una vez que regresamos al continente, mi suegra no perdió tiempo llamando a la policía por sus pendientes perdidos, a pesar de que mi esposo y mi suegro le pidieron repetidamente que dejara el tema. Cuando los oficiales llegaron, mi suegra montó una escena dramática, insistiendo en voz alta que mis padres y yo éramos las personas más sospechosas presentes. Según ella, no había otra explicación lógica. Uno de nosotros tenía que haberlos robado. Hablaba con tal convicción, como si realmente creyera en sus propias acusaciones, haciéndonos parecer criminales en lugar de miembros de su familia. La experiencia fue simplemente traumática. Los oficiales, haciendo su trabajo, no tuvieron otra opción que interrogarnos a todos, incluidos mis padres. Tuvimos que quedarnos allí, humillados, mientras nos preguntaban qué estábamos haciendo y si habíamos visto los pendientes. La parte más dolorosa llegó cuando los oficiales revisaron nuestros bolsos. Mi madre, ya profundamente conmocionada por las acusaciones, casi se rompe en lágrimas mientras hurgaban en sus pertenencias. Verla tan humillada, tratada como una ladrona, después de todo lo que habíamos hecho por esta familia, fue insoportable. La policía luego revisó las grabaciones de seguridad del crucero. Ni siquiera habíamos considerado que pudiera haber cámaras a bordo, pero resultó que sí las había, y captaron todo. Los oficiales revisaron cuidadosamente las grabaciones y descubrieron que fue mi cuñada quien había robado los pendientes. Las grabaciones la mostraban claramente tomando los pendientes y metiéndolos en su bolso cuando nadie la estaba mirando. No había forma de confundirlo. Estaba todo allí, captado por la cámara. La mujer que había pasado horas acusándome a mí y a mis padres ahora estaba paralizada, sin palabras. Los oficiales inmediatamente revisaron el bolso de mi cuñada, y ahí estaban, los pendientes de diamantes perdidos de mi suegra, dentro de su bolso. El rostro de mi cuñada se puso rojo como un tomate mientras tartamudeaba, luchando por inventar una excusa. La habían atrapado, y lo sabía.
Mi cuñada rápidamente afirmó que tal vez uno de sus hijos había puesto los pendientes accidentalmente en su bolso. Pero los policías habían visto las grabaciones, y estaba clarísimo, no hacía falta seguir mintiendo. Al darse cuenta de que no podía mentir para salir de esto, empezó a llorar desconsoladamente. Mi esposo estaba furioso porque había guardado silencio mientras mi suegra nos acusaba falsamente a mis padres y a mí. Señaló que ella nos había visto ser interrogados y humillados, y sin embargo no dijo nada para detenerlo. Mi cuñada simplemente lloró más fuerte y se volteó hacia mi suegra, disculpándose, pero las disculpas debían ser para nosotros. Al final, mi suegra decidió no presentar cargos. Después de todo el drama que había causado, después de exigir que la policía se involucrara, de repente vio que los cargos no eran necesarios solo porque se trataba de su hija. Si hubiera descubierto los pendientes en mi bolso no hubiera tenido ese cambio repentino. Mi suegra incluso suavizó su actitud, alegando que era todo un malentendido y que dejáramos el tema aquí. Después de esto, el resto de nuestras vacaciones se arruinaron por completo. Mi esposo y yo, junto con mis padres, ya no queríamos tener nada que ver con mis suegros, ni con mi cuñada, por obvios motivos, y mi suegro porque fue salpicado por esto. A pesar de los intentos de disculpas de mi suegro y mi suegra, ya no estábamos interesados en escucharlas. Aunque mi cuñada no ofreció ninguna. Después del día del crucero, cada vez que mi suegra y mi suegro intentaban acercarse a nosotros en el resort, simplemente los evitábamos y les decíamos firmemente que no teníamos interés en pasar más tiempo con ellos. Mi esposo intentó hablar con mi cuñada, esperando obtener alguna explicación sobre sus acciones. Quería entender por qué le robó a su propia madre, y por qué dejó que las cosas se salieran de control en lugar de confesar antes, pero mi cuñada nunca le dio respuestas adecuadas. Ella y sus hijos apenas salieron de su habitación del hotel el resto del viaje. No sabemos si fue por culpa, vergüenza o miedo de enfrentar la ira de mi suegra. Desde que regresamos de esas desastrosas vacaciones, mi esposo y yo hemos cortado completamente la comunicación con mi suegra. No queremos saber nada de ella después de la forma en que nos trató. Sin embargo, ella no ha dejado de intentar reconciliarse con mi esposo. Ha estado llamando, enviando mensajes y hasta apareciendo sin avisar, suplicándole que la perdone y olvide. En su mente, somos nosotros los que estamos siendo irracionales. Ella realmente cree que estamos exagerando porque, según ella, no nos pasó nada a mí ni a mis padres. Pero claro, es fácil decirlo cuando las pruebas apuntaban a otro sitio. Y porque había pruebas. Pero ya su comportamiento todo el viaje fue cuestionable, y la denuncia falsa es el final para mí. He dejado claro mi postura a mi esposo: si él elige perdonar a su madre después de todo lo que nos ha hecho pasar a mí y a mi familia, entonces yo termino con él. Me niego a estar con alguien que haga la vista gorda a la humillación y traición que hemos sufrido. Por suerte él está de acuerdo, y creo que hasta está más enojado con ella. Tanto por su trato hacia a mí como a mis padres. Creo que eso último es lo que más le ha dolido, porque mis padres solo han sido buenos con él, y lo quieren como a un hijo. Actualización 1. Respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué mi cuñada robó los pendientes? Honestamente, no tengo idea. Nunca dio una explicación real cuando mi esposo intentó hablar con ella. Simplemente lloró y evitó responder. Tal vez quería venderlos por dinero. Tal vez fue alguna forma extraña de resentimiento hacia mi suegra. O tal vez simplemente lo hizo por impulso. En este punto, ni siquiera me importa por qué. Lo que más me molesta es que ella se quedó allí en silencio mientras mi suegra me humillaba a mí y a mis padres. ¿Por qué mi suegra sospechó de nosotros de inmediato? Porque nunca le he caído bien. Vengo de un entorno menos privilegiado. Y aunque mi esposo y yo ahora estamos financieramente estables, especialmente después de ganar la lotería, mi suegra siempre me ha menospreciado. Siempre me ha visto como una extraña en la familia, aunque mi esposo y yo llevamos 3 años de casados. ¿Por qué mi esposo no me defendió a mí y a mis padres de manera más agresiva? Lo hizo, estaba furioso con su madre por lo que nos hizo pasar. Le gritó varias veces e incluso le ofreció comprarle unos pendientes nuevos solo para callarla, lo cual, mirando hacia atrás, ella no lo merecía en absoluto. También me defendió cuando mi suegra intentó acusarme frente a la policía. Pero al mismo tiempo, él estaba en shock. Esta era su madre actuando de esa manera. Sé que también fue difícil para él procesarlo. Pero al final, él tomó completamente mi lado. ¿Por qué mi suegra no presentó cargos contra mi cuñada por robar? Porque mi suegra es una hipócrita, y estaba tan lista para que me arrestaran a mí y a mis padres por nada. Pero cuando salió la verdad, de repente quiso barrer todo debajo de la alfombra. En lugar de admitir que estaba equivocada, mimó a mi cuñada y puso excusas por ella. ¿Dejaré a mi esposo si perdona a su madre? Le he dejado claro que si él elige dejar que su madre vuelva a su vida después de lo que hizo, entonces yo termino. No estoy enojada con él, y ya he hablado sobre su postura, pero estoy siendo muy seria con eso.
Si él quiere continuar una relación con alguien que me trató como una criminal, entonces puede hacerlo sin mí. No hay negociación en eso. Actualización 2. Hoy, mi suegra se presentó sin avisar en nuestra puerta, sabiendo perfectamente que mi esposo no estaría en casa. Supongo que lo planeó de esa manera, esperando ponerme en una situación donde no pudiera evitar hablar con ella. Al principio me negué a abrir la puerta, pero ella fue implacable. Se quedó afuera, gritando que no se iría hasta que hablara con ella. Abrí la puerta lo suficiente para decirle que se fuera. Dejé claro que no tenía nada que decirle y que tampoco quería escuchar nada de ella. Pero mi suegra no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Insistió en que no debió haber llamado a la policía sobre mí y mis padres, pero en lugar de pedir una disculpa real, de inmediato trató de justificar sus acciones. Dijo que si yo estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Afirmó que nunca habría sospechado de su propia hija robando, porque sus hijos nunca habían hecho algo así antes. La miré fijamente a los ojos y le dije que claramente no conocía a sus hijos tan bien como pensaba. Si lo hubiera hecho, no habría acusado ciegamente a personas inocentes, mientras su propia hija tenía los pendientes todo el tiempo. Mi suegra continuó diciéndome que recientemente había hablado con mi cuñada y había descubierto exactamente por qué ella había robado. Resulta que mi cuñada está pasando por dificultades financieras. Según mi suegra, el ex de mi cuñada había dejado de pagar la manutención de los hijos hace meses, y como él estaba viajando fuera del país, ella tenía dificultades para contactarlo. Había estado tratando de manejar todo por su cuenta, pero su trabajo simplemente no le pagaba lo suficiente para mantener a sus hijos. Mi suegra siguió diciendo que mi cuñada tenía demasiado orgullo como para pedir ayuda. Por eso, cuando vio esos pendientes caros, decidió tomarlos. Mi suegra justificó que mi cuñada iba a devolvérselos cuando se dio cuenta de su error. Y ahora, ella estaba profundamente avergonzada por lo que hizo. Mis padres nunca robaron cuando pasaron dificultades económicas y se lo dije. Ya que ella pensaba que era superior a mí o mis padres, no iba a dejar pasar esto. Mi suegra cambió de táctica y me dijo que debía dejar ir lo que había pasado durante nuestras vacaciones y seguir adelante con el incidente. Continuó diciendo que quería tener una buena relación con mi esposo y conmigo, pero eso solo sería posible si yo estaba dispuesta a dejarlo pasar. En otras palabras, no quería asumir responsabilidad. Solo quería que yo lo dejara pasar y actuara como si nada hubiera pasado. No lo acepté. La miré directamente a los ojos y le dije que nunca la perdonaría. No solo nunca se había disculpado de verdad, ni conmigo ni con mis padres, sino que, incluso si lo hiciera ahora, ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. No estaba dispuesto a superar nada de lo que sucedió. Ni tampoco lo desagradecida que fue con el viaje, tanto con mi esposo como conmigo. No tengo ganas de disculpar a una persona así, porque tampoco tengo ganas de estar cerca de una persona como ella. Le dejé claro que quería que se fuera, y que si alguna vez se presentaba en nuestra casa sin avisar de nuevo, llamaría a la policía. Cuando ella perdió la compostura, y comenzó a gritar, simplemente cerré la puerta en su cara. Que por el sonido que hizo de queja creo que le di en la nariz. No es mi culpa, estaba parada en mi puerta cuando yo no la quería allí. Golpeó un par de veces más, pero finalmente se fue. Más tarde salí a ver si había sangre o algo en la entrada, pero nada. No le he contado a mi esposo sobre esto aún, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que mi suegra intente darle su versión a él, pintándose como la madre preocupada que solo está tratando de arreglar las cosas. Ya sé lo que va a decir. Probablemente, esperará que tengamos simpatía por mi cuñada y dejemos todo esto atrás. Pero después de todo lo que ha pasado, no creo que me quede ni un gramo de simpatía para ninguna de las dos. Y estoy segura de que mi esposo no le creerá ni una sola palabra. Pero igual, seguro que más tarde le digo, no sabes lo que me ha sucedido hoy y se lo cuente. Actualización 3. Ha pasado casi un mes y medio desde ese último encuentro cercano del tercer tipo con mi suegra. Y a pesar de que mi esposo y yo la hemos cortado completamente después de eso, ella se ha negado a dejarnos en paz. Ha seguido acosándonos, llamando y enviando mensajes desde diferentes números, apareciendo sin avisar en nuestra casa e incluso intentando que otros miembros de la familia nos presionen para perdonarla. ¿Suena a acoso? Lo es. Al principio, intentamos ignorarla, esperando que eventualmente se rindiera y siguiera adelante. Pero está claro que no tiene intención de parar. Mi esposo le ha dicho varias veces que nos deje en paz, pero ella simplemente no escucha. Sigue insistiendo en que estamos destruyendo a la familia por guardar rencor y negarnos a perdonarla. Por lo tanto, mi esposo y yo hemos tomado una decisión. Vamos a demandar a mi suegra por angustia emocional y acoso. Ahora está sorprendida por esta noticia. Sabemos que probablemente esto cause aún más drama dentro de la familia, pero en este punto, no nos importa. Mi suegra tuvo todas las oportunidades para hacer las cosas bien, pero en lugar de eso, eligió insistir y seguir acosándonos. Si no va a parar por su cuenta, entonces la haremos parar.
Mi suegro se ha puesto en contacto con nosotros y no ha pedido disculpas. Ha tardado en acercarse, pero solo porque sabía que nosotros estábamos enojados por la situación. Él ha intentado que parara, escondiéndole el teléfono o sus llaves del coche, pero ella tomaba el suyo o el de cualquiera que pudiera robar. Se sabía nuestros números de memoria. Mi esposo le dijo que con una demanda de por medio, mantener una relación con él sería difícil. No solo estábamos demandando, sino buscando alguna forma de mantenerla alejada. Y hacer cosas con su padre, acabaría en problemas porque ella querrá unirse. Y nos dijo que trabajaría en una solución. Preguntamos si era un divorcio, pero dijo que no estaba en sus planes, pero que tendría una posibilidad para seguir estando en nuestras vidas. Actualización 4. Es hora de sentarme a escribir esta actualización final. Donde lo importante no es el aspecto monetario del resultado, sino mantener alejada a mi suegra. Hemos conseguido algo de dinero, pero no vale la pena mencionar. Lo que sí me encanta poder mencionar es que mi suegra no podrá acercarse a nosotros a menos de 80 metros, a menos que quiera tener problemas. Tampoco podrá llamarnos ni ponerse en contacto de ninguna forma. Ni siquiera puede hacerlo a través de un tercero. Eso resolvía el problema de mi suegro ahora, pero él no quería esperar a la parte legal. Su plan hace unos meses fue cortar a su esposa financieramente. No es que le quitara todo su dinero, pero a partir de ese momento, mi suegra debía usar su herencia para vivir, dinero que había recibido de sus padres. Mi suegro ha dejado de pagar por sus cosas más allá de lo básico. Nada de sesiones de masajes, almuerzos costosos con sus amigas y esas cosas. Podía recuperar todo, eso sí, si dejaba de molestarnos. Pero ella no quería dejar de intentarlo con nosotros, por cómo se lo explicó a mi suegro. Y como ella es muy orgullosa, le dijo que si él no la iba a seguir manteniendo y debería usar sus ahorros, entonces mejor irse a vivir sola. Incluso le dijo a su hija, que es con quien vive, que mi suegro pronto iría por ella, cuando se diera cuenta de que ella no regresaría. Pero pasaron las semanas y mi suegro no movió ni un solo dedo para hacerlo. Ni siquiera movió un solo pelo de sus dedos, y tiene muchos. Así que mi suegra intensificó, para, como ella lo llamó, hacer que él se dé cuenta de que iba en serio, y le envió los papeles de divorcio. Hubiera sido perfecto para cerrar el ciclo que mi suegro los firmara, pero no estaba de acuerdo con las condiciones. En su lugar, envió todo al abogado y dejó que él se encargara. Así que ahora se están divorciando, y además ha perdido la demanda con nosotros. No es un buen momento para ser mi suegra. Los papeles ya están firmados, solo falta un tiempo antes de que se oficialice. Pero sí es un buen momento para nosotros, porque hemos organizado un viaje de fin de semana a una cabaña. Algo más tranquilo que el último viaje, y hemos invitado de nuevo a nuestra familia. Bueno, menos 2 personas. Mi esposo aprovechará para pescar en el lago, mientras yo me pondré al día con mis padres. Bueno, mi padre creo que también irá con ellos de pesca. No me quiero despedir sin un consejo. Si tienen una suegra odiosa y están en un barco, aprovechen la oportunidad. Seguro piensan que es ilegal, pero es probablemente una señal de Dios. Si no, siempre existen aguas internacionales. Ahí lo dejo. Edición. Todavía sigo riéndome porque algunas personas pensaron que el consejo que di al terminar mi publicación era real. Y me llamaron de todo por eso. Como si alguien te fuera a dar un consejo así en Reddit abiertamente. Aunque, bueno, ahí lo dejo.